Buenas noches. Nuevamente desde este rinconcito donde siempre me hago presente. Perdónenme, no me había dado cuenta que mi teléfono ya estaba lleno de su memoria. Tengo 313 videos, creo yo, si no mal me equivoco. Ya no recuerdo bien cuánto vi, pero son 313 videos en la memoria de mi teléfono. Mi teléfono se saturó y por eso es que la semana pasada yo grabé y se repetía la misma. Llegaba como a la mitad y la mitad otra vez volvía a comenzar la memoria, pero ya es un pedazo solucionado. Creo que lo que voy a tener que hacer es nuevamente recorrer a la computadora y no grabar desde mi teléfono porque se me satura. Trabajo y estudio y todo lo que tengo ahí en la memoria del teléfono como que sí es demasiado. Entonces me aconsejaron que comprara una USB y tirara todos los videos a la USB, pero me está costando porque no soy muy diestro en eso y estamos solos, y entonces vamos a buscar el asesoramiento esta semana de un amigo que me dijo que él me lo iba a hacer para quitarle toda la carga a mi teléfono. Pero ante todo aquí estamos presentes siempre a la disposición de que ustedes quieran oírme y yo quiera hablarles. La Misná número 14 del segundo capítulo de Pirkei Avot. Sabemos que estamos en el segundo capítulo ya. El rabí Eliezer ben Ahai solía decir: sé diligente en el estudio de la Torá. Sabe lo que debes contestar al epuquerio y sabe también ante quién estás penando y quién es el amo que te pagará el salario de tus obras. También aquí parece haber 4 sentencias en lugar de 3. Según algunos comentaristas, las 2 primeras frases van juntas, supremen y primer, y proponen la traducción siguiente: sé diligente en el aprendizaje de la Torá y sobre todo en el aprendizaje de lo que debes saber para conquistar al epuquerio. Otros unen las 2 últimas frases entre sí y saber ante quién estás penando y quién es el amo que te pagará tu salario en todas tus obras. La escuela epuqueria. Explicaremos primero la palabra epicoros. Muchos comentaristas antiguos hacen y derivan este vocablo que significa bienes sin dueño. Según estos, el epuquerio es aquel que considera que el mundo no tiene amo. Es decir, aquel que niega la creación y consideran que el mundo no tiene amo, es decir, aquel que niega la creación y la divina providencia para él. Para él la Torá no tiene valor, no se siente obligado en cumplir las mitzvot y desprecia los representantes de la ley en este mundo. Y otros, en cambio, hacen derivar el verbo, el sustantivo de epicaros, y consideran que en este último vocablo designamos sencillamente al partidario de la filosofía epuqueria. El fundador de esta doctrina, tan ampliamente difundida en las antigüedades, fue Epúcoro, que nació en el año 341 antes de la era común. A la edad de 36 años, abrió en Atenas una escuela que heredaron más tarde sus discípulos. Para Epúcoro, la meta más elevada de la vida era la alegría y el placer.
Él enseñaba que el valor de las cosas debían ser apreciados en relación con este objeto, con este objetivo. Por lo tanto, había que apartar de la mente todo lo que pudiera alterar su serenidad y en particular la creencia en la intervención de los dioses en la inmortalidad. Según él, los dioses descansaban eternamente en los espacios interplanetarios sin preocuparse por este mundo. No hay pues motivo para que el mundo se preocupe por ellos. Tales ideas tuvieron amplia discusión e innumerables adeptos de la época de la dominación romana. Y sobre todo en la misma Roma, por el contrario, el Epicuro, que preconizaba la modernización y la templanza precisamente para preservar el placer, y más adelante sus discípulos se apartaron y considerablemente de estos principios. La doctrina epicurea fue también más peligrosa por cuanto se apoyó en consideraciones a las filosóficas. Encontró también seguidores entre los judíos, y estos intentaron incluso legitimar sus responsabilidades, ideas con citas bíblicas. El Talmud da numerosos ejemplos de ellos. No debe sorprendernos, pues, que debido a la gran influencia de estos filósofos, de esa filosofía, la palabra epícuros se haya considerado en los equivalentes de personas que han negado que existe un creador. Cuanto explicamos anteriormente, Epicuro consideraba el mundo como un bien sin dueño. Así pues, se afirmó a partir del nombre del filósofo el verdadero a adherirse a la teoría de Epicuro y considerar al mundo como un bien sin dueño. Según el Tratado Sanedrín 38b, a partir del verbo se fabricó el sustantivo Herker, que quiere decir bienes sin amo. Otra oposición al seductor. Ya hemos aprendido a conocer al rabí Elíasar ben Ahai, el nombre enigme de grandes alcances. Su maestro le compartió con un manantial que se renueva constantemente. Le dio la preeminencia sobre todos los sabios de Israel y declaró que su sentencia era más profunda que todas las de los demás discípulos. Esta misma nos muestra precisamente la gran inteligencia del sabio y la aguda comprensión que tenía en esa época. En Jerusalén había caído el Santo Templo. Estaba destruido, así como el Estado judío. La orgullosa Roma había conseguido desintegrar aquel pequeño reino. ¿Acaso había que perderse también del mismo pueblo judío? También habría de aniquilar el proveedor de Israel, las ideas romanas y epicúreas. De todos los grandes bienes que habían poseído la nación de los tiempos de la independencia, el territorio, la organización estatal, el culto representado por el templo allá en Jerusalén, solo sostenía uno, la Torá, la ley divina. Ella era nuestra única oportunidad de sobrevivir en este mundo, la base de nuestro porvenir, pues la Torá no es solo una teoría abstracta, es la norma que regula nuestra forma de pensar y de sentir y también todos nuestros actos en este mundo. Por lo tanto, debemos ser
debe ser protegida de cualquier ataque a partir del momento en que se vio frustrado el amparo del Estado y de las instituciones nacionales. Solo pudo vivir y profesar en los corazones y en la mente de los creyentes. Fue entonces cuando las opiniones filosóficas de los opresores resultaban aún más peligrosas que su poder político. En efecto, los vencidos suelen adaptarse con demasiada facilidad a las ideas de los que los esclavizan. Si esta idea revienten el encanto seductor del epicureísmo, era que fue necesario centrarse en la tarea de capacitar a la juventud entera para la lucha contra la seducción de sus conceptos. Pero esta labor de contraataques entraña grandes riesgos para poder rebatir los argumentos de los epicureos. Es preciso conocer a fondo sus teorías, tanto artísticas como científicas, y derrotarlos en su propio terreno. Si el contraatacante no está lo suficientemente preparado, puede terminar vencido y convencido por las ideas del agresor. Este peligro deja de existir si conoce bastante bien la Torá y siente amor, el entusiasmo por ello. Por esa razón, el rabí Eliezer aconseja a sus discípulos estudiar con celo la Torá, la perseverancia de la Torá, para ser capaces de resistir la seducción del epicureísmo y de enfrentarse con él en su peligroso terreno. Las metas del judaísmo no son placer y gozo y la alegría, sino que perfeccionamiento moral de sí mismo con el fin de acercarse al Santo bendito sea, que es la fuente de toda vida. Es cierto que el judaísmo lleva a menudo una vida de miserias y de prevaricaciones y de renuncias a los bienes terrenales, pero debes comprender que su amo, quien le impone estas penalidades, es digno y de confiarle y le pagará por ese sacrificio. Pero siempre y cuando hay que llenar el requisito: el celo en el estudio de la Torá. Hay que estudiar la Torá con celo y no dejarse engañar por falsas ideas y por falsas ideologías. Como me decía un muchacho, fíjate que, lo voy a decir así, Jesús caminó sobre el agua. ¿Así? ¿Y eso qué? ¿Qué de fantástico tiene que alguien haya caminado por el agua? Si Hashem hizo caminar por las aguas secas del mar, por el fondo del mar, a 600,000 almas, ahí es donde uno tiene que hacer peso de una cosa por la otra. ¿Por qué me voy a ir con uno que caminó sobre el agua si Hashem hace 3,000 años antes de que apareciera este ser había hecho un gran milagro, que no solo los hizo pasar por las aguas, por el mar seco, sino que también les dio muchas cosas? Si ustedes leen los milagros que Hashem hizo sobre el pueblo de Israel, por eso que la parashá de esta semana dice que Yetro, cuando supo de aquellas manifestaciones que Dios había hecho con aquel pueblo, dijo: este es el pueblo, y se apegó al pueblo y fue a encontrarse con Moisés porque vio las manifestaciones y glorificó el nombre de Hashem, porque vio que habían grandes maravillas y grandes cosas que Hashem había hecho con el pueblo. Pero por eso no hay que dejarse influenciar.
Él es digno de confianza y Él pagará por eso. El celo en el estudio de la Torá. Sea asiduo en el estudio de la Torá. Solo aquel que se siente por un gran amor por la Torá y lejos de dejarse vencer por las dificultades utilizadas por sus capacidades para penetrar las profundidades del texto sagrado, solo aquel que preserva imperturbablemente y se dedica exclusivamente al estudio, podrá alcanzar la cumbre, como dice el verso. Bienaventurado el hombre que me escucha y acude a mis puertas día tras día, y guardaré la entrada de mi morada, pues el que me ha encontrado la vida, la conquistará, y la benevolencia del Eterno, dice Proverbios 8, 34 y 35. Es un verso que se lo dedicamos a la morada del Eterno en nuestros corazones, como cuando se casa un hombre y una mujer. Bienaventurado aquel que encuentra mujer, porque él ha encontrado la benevolencia del Santo, bendito sea, ¿verdad? El orgullo de las propias opiniones. ¿Y sabe lo que deben contestar al epiquerio? El servicio más grande que un hombre puede prestar a su semejante es de protegerle contra las seducciones del ateísmo. El que se deja llevar por las ideas erróneas se va arrastrado hasta los peores desastres, traiciona al Padre Celestial, traiciona la misión que el Eterno le ha confiado y se hunde en el pecado y en el vicio y pierde su vida aquí en el más allá. Shelomo, el de su sabiduría, dice: si eres sabio, hijo mío, alegrarás mi corazón, gracias a ti podré replicar a los que me victoreen por tu conducta. Proverbios 27:11. El ojo del amo. Y sabes también ante quién estás penando. Esta es la sentencia del Rabí Elíasar. Nos explica cómo debemos razonar para servir al Santo bendito sea. ¿Cómo considerar el cumplimiento de los deberes religiosos? Suele implicar molestias y prevaricaciones para evitar que murmuremos en las misbot y que las cumplamos a disgusto. El Rabí Elíasar nos sugiere acordarnos siempre del Santo bendito sea, el Todopoderoso, el Creador del universo. Es que Él nos santifica con sus dichos mandamientos, que Él está siempre presente y que vigila nuestro trabajo. En efecto, cuando el criado sabe que el amo está pendiente de él, realiza su tarea con más gusto, con más esmero. Por este motivo debemos permanecer conscientes del hecho de que el Omnipresente dirige hacia nosotros su dulce y paternal mirada. Esta idea aliviará nuestra carga. Hará más llevadero nuestro esfuerzo y transformará en goces todas nuestras privaciones. ¿Quién es el amo de tus obras? El que te pagará tu salario. Este precepto parece estar en contradicción con la lección de Antígonos, en el capítulo 1 de la Misná 3. Él solía decir: no seas como el criado que sirve al amo para cobrar su salario. Se oye como una contradicción ahí. ¿Cómo puede entonces el Rabí Elíasar aconsejarnos que pensemos en la recompensa, que ya debemos excluirla como motor de nuestras acciones? En realidad, la contradicción es solo un aparente. Hemos explicado ya que en el primer capítulo de nuestro tratado de Antígono no nos prohíbe esperar el premio de nuestra piedad.
Lo que pretende es que aprendamos a cumplir con nuestras obligaciones de una manera desinteresada y no únicamente en función de recompensa y que podamos recibir. No obstante, debemos convencernos de que Hashem en su bendita bondad no escatima el salario de los que le sirven. Los fieles se enfrentan al mundo con tristes realidades y ven el camino del malvado iluminado por el sol y la felicidad. Descubren que la suerte favorece obstinadamente al que viola los mandamientos divinos y perjudica a sus semejantes que consigue riquezas, notoriedades, consideración, salud, tranquilidad en esta vida familiar. Descubre también que los hombres piadosos, en cambio, suelen llevar una pesada carga de dolores y pensadores a lo largo de la vida. De todo lo que intenta les sale mal y que les atormentan las preocupaciones por el pan de cada día, que sus semejantes los desprecian. Sucede que este espectáculo de tanta injusticia desvíe a muchos creyentes del camino de la rectitud. Por eso es preciso recordar de quienes nos han impuesto el trabajo, al santo bendito sea el Todopoderoso, y que no frustrará a sus obreros de un salario merecido. Desde luego, la esperanza y la recompensa no deben ser el móvil de nuestra actividad. Por la convicción que el salario no faltará y debe sostenernos. La utilidad de los estudios de los párrafos. El Rabí Shimon ben Zahai Durán nos demuestra en esta misma que el estudio de las ciencias profanas no solo está permitido, sino que recomendado. En efecto, lo necesitamos para poder luchar contra los epicureos de los demás filósofos en su propio terreno, para impugnar sus teorías erróneas. Por supuesto, es preciso estudiar precisamente la Torá con amor y asiduidad para contemplar nuestra alma y llenar nuestro entusiasmo por los principios de la ley. Solo después podemos intentar adquirir otros conocimientos y utilizarlos victoriosamente en la contienda contra nuestros enemigos espirituales. En la época romana, nuestro enemigo mayor era el epicurismo. Hoy en día el materialismo es el que trata de apoderarse de estas mentes y del corazón de los hombres. Ahora, de igual manera, la indispensable defender encaradamente la gran verdad que encierra nuestra ley, nuestro bien preciado, con el fin de conservarla para nuestros hijos y descendientes. Se asedio en el estudio de la Torá y sabed que debes contestar al epicúreo. Nos dice el Rabí Elíasar, desgraciadamente con demasiada frecuencia, los esfuerzos resultan a veces en vano, pues la idea atea consigue imponerse, pero el que se afama por instruir a su pueblo y protegerlo del error, no debe desesperar del éxito, puede tener la confianza en él, pues él bendecirá tu obra y te conducirá hacia un final feliz. Recibirás el gozo, la valiosa recompensa que asigna a los fieles de su Torá. Qué bonita misna,
una Misná muy completa, muy llena de mucha verdad, que a veces los perjuicios de esta vida son los que pueden más que nuestras propias creencias y nuestras propias ideas. En el santo bendito sea. Quiera Hashem que me hagan el gran favor de compartir, compartan con sus amigos, compartan con su familia, compartan, regálenme un like, que nada cuesta regalarme un like, no les va a costar pero ni un centavo. Aquí en Guatemala, máxima si tienen wifi, solo el wifi que pasan mensual, compartan, ayúdenme a que esta página de internet crezca y llegue a su objetivo y llegue a los que tienen que llegar por medio de Hashem en su santa voluntad. Saludos a todos los que me escuchan y me ven en México, en Estados Unidos y en Guatemala y en otro lado del mundo. Bienvenidos. Será hasta la próxima, que estaremos en la Misná número 15 la próxima semana. Hasta luego. Bye.